La importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios. ¿Alguna vez has sentido un vacío, incluso cuando todo en su vida parece estar en orden? ¿Ha buscado la paz en los logros, en las posesiones, en las relaciones fugaces, solo para encontrar que la soledad y la inquietud vuelven con la mañana? Esta búsqueda insaciable, este eco profundo en el alma, es la prueba irrefutable de que fuimos creados con una dimensión faltante, un espacio diseñado exclusivamente para el Creador. Muchos de nosotros transitamos la vida como náufragos, lanzando desesperadamente mensajes en botellas a un mar indiferente, sin darnos cuenta de que el ancla y el puerto seguro nunca estuvieron afuera, sino en el centro de nuestro ser, en la inigualable y transformadora presencia de Dios. Esta no es una plática sobre religión, es una inmersión en la realidad. La vida cristiana sin la conciencia de la presencia de Dios es como un teléfono sin señal. Es un dispositivo maravilloso, lleno de potencial, pero completamente inútil para la comunicación para la que fue creado. Hoy vamos a explorar a fondo por qué la presencia de Dios no es un lujo espiritual, sino la necesidad fundamental que sostiene nuestra existencia, nuestra paz y nuestro propósito. Le invito a que se quite los zapatos de la prisa y se prepare para experimentar un reencuentro con aquel que le da sentido a cada respiración. ¿Está listo para dejar de buscar y comenzar a morar? Querido amigo, estamos aquí para hablar de algo que es tangible, que se siente en el silencio y que se manifiesta en la tormenta: la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras, desde el jardín del Edén hasta la promesa del nuevo cielo y tierra, el tema central es la reconciliación y la comunión. El deseo de Dios, su proyecto supremo, siempre ha sido habitar con su pueblo. Cuando Adán y Eva pecaron, lo más trágico no fue la expulsión del Edén, sino la pérdida de esa caminata vespertina, de esa intimidad ininterrumpida con el Creador. Esa ruptura generó una sed generacional. David, el pastor, rey y poeta, lo entendió mejor que nadie. En el Salmo 16 clama: «En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». No dice que el gozo está en el éxito militar o en el trono de Israel, sino en su presencia. Esta presencia es lo que diferencia la vida con propósito de una existencia vacía. Es la brújula en la oscuridad, la fuerza en la debilidad y la fuente inagotable de nuestra identidad. A medida que avancemos, veremos que esta presencia no está reservada para templos majestuosos o para momentos extraordinarios, sino que es un regalo accesible para usted y para mí, aquí y ahora. Prepárese para descubrir las 3 dimensiones clave de esta verdad transformadora. La primera gran dimensión de la presencia de Dios es su poder como refugio y fortaleza. Vivimos en un mundo de incertidumbre. La ansiedad es una epidemia moderna que nos roba el sueño y la paz. Los titulares son aterradores, las relaciones son frágiles y las crisis económicas parecen ser la nueva normalidad. En medio de este caos, ¿dónde podemos encontrar un lugar seguro donde el alma pueda respirar? La respuesta es inequívoca: en la sombra del Omnipotente. El Salmo 46 es un himno de absoluta confianza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Note la inmediatez: pronto auxilio. No es una promesa a largo plazo, es una respuesta instantánea para el corazón que se refugia. Piense en esta analogía: la presencia de Dios es un búnker inexpugnable. El miedo, la enfermedad, la crítica, la pérdida, todas estas cosas son como bombas que estallan a nuestro alrededor. Estar en la presencia de Dios no significa que las bombas dejarán de caer, sino que usted estará en un lugar donde su impacto no puede destruirlo.
Esta no es una evasión de la realidad, es una inmersión en la única realidad que no se tambalea. Cuando Josué tomó el liderazgo tras la muerte de Moisés, Dios no le prometió un camino fácil, sino su compañía constante. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La valentía que Josué necesitaba no venía de su propia fuerza de voluntad, sino de la certeza de una compañía divina. ¿Cuál es su tierra prometida que le da miedo conquistar? ¿Es un matrimonio roto, una enfermedad crónica, un llamado ministerial? La victoria no se encuentra en la eliminación del obstáculo, sino en avanzar con la certeza de que Él va adelante. Es en el refugio de su presencia donde encontramos la calma necesaria para trazar la estrategia de la batalla. Es la única fuente de resiliencia genuina. Si esta palabra ha tocado una fibra sensible en su alma, si ha sentido ese pequeño jalón que le dice que hay más que solo sobrevivir, le invito a hacer una pausa. Tómese un momento y ahí donde está, susurre una oración. Invite a esa presencia a llenar ese vacío que nadie más ha podido llenar. Y si no lo ha hecho, le pido que se suscriba a nuestro canal. Juntos continuaremos explorando las verdades que transforman la vida y nos anclan a lo eterno. No se pierda el resto de este viaje. La segunda dimensión vital de la presencia de Dios es su poder para la transformación y el crecimiento. Muchas veces pensamos que la santidad es un esfuerzo monumental de nuestra parte, una lista de cosas que tenemos que dejar de hacer. Pero la Biblia nos enseña que el cambio verdadero no se logra por el esfuerzo humano, sino por la exposición a la gloria divina. La presencia de Dios no solo nos refugia del mundo, sino que nos expone a su santidad. Y esa exposición es catalítica. El apóstol Pablo lo explica magistralmente en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El proceso es claro. Miramos su gloria y somos transformados. Es un principio simple de física espiritual. El objeto que se acerca a la luz refleja la luz. De la misma manera, cuanto más tiempo pasamos en la presencia, más su carácter, su amor y su paz se imprimen en el nuestro. Piense en la vida de Pedro. Antes de Pentecostés era impulsivo, volátil y en un momento crucial, un cobarde que negó a su maestro. Pero después de que la presencia se manifestó con poder, la cobardía se disolvió en valentía. La impulsividad se canalizó en un liderazgo ungido. El mismo hombre que temía a una sirvienta se levantó para predicar ante miles. La presencia de Dios no eliminó su personalidad, sino que la purificó y la potenció. Cuando usted se sumerge en la presencia a través de la oración, la adoración o la meditación en las Escrituras, está permitiendo que un fuego consumidor trabaje en su interior. Este fuego quema la paja de los viejos hábitos, de los resentimientos guardados, de las heridas no sanadas. Lo que queda no es un vacío, sino un vaso limpio lleno del Espíritu. La sanidad emocional, la liberación de adicciones y el desarrollo de una paciencia sobrenatural no son el resultado de la fuerza de voluntad, sino los frutos naturales de morar en su presencia. La verdadera madurez espiritual es, por lo tanto, la medida de cuánto reflejamos a aquel con quien pasamos nuestro tiempo. Querido amigo, si anhela un cambio profundo, la clave no es esforzarse más, sino simplemente morar más. La tercera y última dimensión crucial de la presencia de Dios es que es la fuente de todo nuestro propósito y dirección. En el siglo XXI hay una crisis existencial. La gente se pregunta, ¿para qué estoy aquí? La presencia de Dios es el único lugar donde esa pregunta encuentra una respuesta clara. Nuestro propósito no es algo que inventamos,
es algo que descubrimos cuando nos conectamos con el dador de la vida. Cuando Moisés fue llamado a liberar a Israel, su primera pregunta no fue sobre la estrategia militar, sino sobre la identidad de quien lo enviaba. Él preguntó, ¿quién eres? Y Dios le respondió, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. La instrucción de Moisés y su propósito nacieron directamente de un encuentro en la zarza ardiente, un lugar de intensa presencia divina. El propósito verdadero no es una meta de carrera o una posición social, es el caminar constante y obediente con el que es. Jesús lo ejemplificó a la perfección. Él dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Juan 5:30. La vida de Cristo fue un modelo de vivir y ministrar en la presencia. Su dirección era perfecta porque su dependencia era total. Para nosotros, esto significa que las decisiones más importantes de la vida, la carrera, el matrimonio, el ministerio, deben tomarse no en la efervescencia de la emoción, sino en la quietud de su presencia. La presencia de Dios actúa como un filtro que aclara nuestra visión. Cuando estamos fuera de ella, el mundo nos dicta qué es importante: el dinero, el poder, la fama. Pero cuando entramos, la perspectiva cambia. Vemos lo que Él ve: la eternidad, las almas, la justicia y la misericordia. El propósito se revela como una extensión del carácter de Dios a través de nuestras vidas. Dejamos de preguntarnos, ¿qué quiero yo?, para preguntar, ¿qué quiere Él a través de mí? En la presencia, el miedo al fracaso se desvanece, porque el éxito se redefine. Ya no es alcanzar una meta, sino simplemente permanecer con Él. Hemos viajado a través de las 3 dimensiones transformadoras de la importancia de la presencia de Dios, como nuestro refugio en la tormenta, como el agente de transformación que nos moldea a su imagen y como la fuente inagotable de nuestro propósito en este mundo. Ya no podemos ver la vida cristiana como una serie de rituales vacíos o de normas a seguir. Es, ante todo, una relación, una morada, una invitación a vivir conscientemente en la atmósfera del cielo. La promesa no es que Él estará con usted a veces, sino que nunca le dejará ni le desamparará. El velo fue rasgado. El camino al lugar santísimo ha sido abierto por el sacrificio de Jesús. Hoy no necesitamos ir a un monte sagrado o a un templo de mármol. Su presencia está disponible. La única barrera es la distracción y la falta de disciplina. Amigo, le desafío: haga de la búsqueda de su presencia la prioridad número 1 en su vida. Apague el ruido, separe un tiempo innegociable cada día. No lo busque por lo que puede darle, sino por quién es Él. Cuando usted se enfoca en su presencia, todo lo demás se acomoda. La paz vuelve, el cambio sucede y el propósito se revela. La presencia de Dios no es el resultado de la vida, es la fuente de la vida. Si este mensaje ha encendido una llama en su corazón, si está decidido a buscar su presencia como nunca antes, déjenos un comentario con la palabra refugio o morada. Comparta este video con alguien que necesite esta ancla y por favor suscríbase y active la campanita para que sigamos juntos en este camino de fe profunda. Que la paz de su presencia le inunde hoy y siempre. Bendiciones.